Estamos en Efesios 4. Tengo tentación a quizás decir demasiado fuerte lo que quiero predicar hoy. Estoy bien emocionado compartir la palabra con ustedes hoy. Hay días, ¿verdad, amigos? Cuando no estoy bien emocionado compartir la palabra. Soy ser humano. Pero hoy es como debe de ser. Estas palabras son fuertes y son excelentes. Y también tiene que ver con nuestra herencia en la iglesia, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo por fe en su nombre. Y aquí Pablo enseña qué significa estar en esa comunidad. Y querido amigo, si tú no eres parte de la iglesia de Cristo, no tienes membresía por un lugar y no has pensado en la necesidad tuya de tomar membresía, ánimo. Aquí explica la bendición, el gran poder de Dios con la iglesia y la gran bendición de decir que somos parte de este cuerpo. Regocijamos escuchando estas palabras. 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora pueden respirar. Queridos amigos, Pablo comienza con la palabra aquí, yo preso del Señor os ruego. Y la palabra ruego aquí es un verbo. Y el verbo tiene que ver con lo que nosotros decimos exhortación. Exhorto, dice Pablo, exhorto a ustedes
Él quiere empujarnos, Él quiere abrir nuestros oídos, Él quiere alcanzarnos con su voz. Porque no habla aquí su palabra. Está exhortando porque habla la palabra de Dios. Esa palabra exhortar, que es traducida rogar aquí, es del mismo juego de palabras donde sacamos un nombre de Jesús, Consolador. Y también hay otra persona en las Escrituras que tiene nombre Consolador, el Espíritu Santo. Y se puede traducir Consolador, abogado, consejero. Todos nosotros sabemos que necesitamos en el mundo alguien para darnos consejos, ser nuestro defensor o abogado, consolarnos. Pero cuando Él dice exhorto, ruego, Él está diciendo aquí que hay algo que merece tu atención de Dios. Por el Espíritu Santo, dando esta palabra a Pablo. Pablo nos exhorta a la luz de nuestra salvación por haber creído en Cristo Jesús, por reconocer el poder de su cruz, por entender que la sangre de Cristo purifica nuestro ser. Querido amigo, sepas bien que sola nuestra fe nos va a guiar en tomar estas palabras. Querido amigo, sepa bien que nadie hará perfectamente lo que dice Pablo aquí. Pero querido amigo, queremos, ¿verdad? Es la voz de Dios jalando la oreja, clamando a nosotros. Os ruego, es exhortación que busquemos bien vivir lo que somos en Cristo Jesús. Que hagámonos, porque vendrá el reino de Dios y vendrá tiempo sin pecado y vendrá tiempo cuando vamos a poder vivir todo lo que hemos leído aquí. Y claro, tú, querido amigo, dices que eres cristiano, dices que quieres seguir a Cristo Jesús. Aquí habla de tu vida, tu identidad. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Entonces yo quiero decir, amigos, aquí en capítulo 4 comenzamos lo que nombramos la segunda mitad del libro de Efesios. Muchas veces decimos que Efesios 4:1 muestra un cambio fuerte. En capítulos 1, 2 y 3 tenemos doctrina. ¿Y doctrina? ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. En los primeros capítulos tenemos la doctrina de Dios, de eternidad, de salvación. Tenemos la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de poder en el cristiano. Tenemos la doctrina de Dios hablando por medio de su apóstol. Tenemos la enseñanza de salvación por gracia sola. Y cuando llegamos en esas doctrinas decimos, time, debemos escuchar bien. ¿Es cierto? Toda la grandeza de Dios y Él nos recibe meramente por gracia. Amén. Amén y amén. Y hemos dicho también que en capítulos 1, 2 y 3, esa doctrina, esa enseñanza lleva mucha aplicación. Solo puedes oír que en la eternidad Dios conoció tu nombre. Y la aplicación es sencilla. Vamos a adorar un Dios tan enorme que toma desde la eternidad en nuestro nombre y nos recibe como los suyos. Y ahora pasamos a 4 a 6. Práctica. ¿Cómo vas a vivir? ¿Y cómo vas a aplicar todo esto a tu vida? La práctica
Y aquí vamos a aprender de la iglesia y la conversión. Y vamos a aprender cómo cambiar día tras día. Nadie llega en la iglesia bien puesto, bien maduro, con todo, haciendo perfectamente. Nadie. Nosotros vamos a aprender en 4, 5 y 6 que el cristiano, mediante años, y el poder de Dios, y Dios con su amor, y Dios con su paciencia, sigue con nosotros y nos da el gozo, vivir una vida en Cristo Jesús, vivir espiritualmente. Acerca de nuestra vida decimos que, claro, primero es que somos personas con almas. Y el alma va a vivir para siempre o con Dios o sin Dios. Y nosotros confesamos que con Dios en Cristo Jesús vamos a vivir. Entonces sería excelente de nuestra parte, de tu parte, leer, memorizar. ¿Qué quiere decir memorizar? Aprender bien, guardar y luego entender qué dice Dios acerca de nuestra vida de hoy en adelante si somos cristianos. Y debo darles un poco de repaso antes de decir más, porque ustedes pueden recordar algo de 14 hasta 21. Allí tenemos una oración de Pablo. Nos encanta cuando Pablo da a nosotros una vista de su vida en Cristo Jesús. Y allí tenemos una oración. En su oración, ¿qué dijimos hace 8 días? Hace 8 días. Dijimos que aquí Pablo quiere vernos con seguridad. Cristiano, la fe llega a nosotros y da a nosotros seguridad. No es normal, no es deseado, no es de la cristiandad quedar con dudas. La fe cristiana, entrando en la fe cristiana, nosotros sabemos que lo que va pasando es vamos recibiendo las promesas, tomando a nosotros mismos las meras palabras de Dios y queremos aferrarnos, pegarnos con esas promesas y con fe hay ¿cómo voy a decir? Hay este regalo de confianza a la vez. Fe no es algo que no lleva en sí confianza. Somos convencidos, entonces el Señor nos da confianza. Y solo cuando tomamos esto en cuenta, podemos pasar, y por favor, capítulo 4, versículo 1, os ruego, dice Pablo. Entonces, si no tienes seguridad que eres cristiano, hay algo que necesitas hacer. Necesitas buscar tal consuelo, tal confianza. Necesitas buscar la confianza que eres cristiano y vas a seguir en Cristo y vas a mantener que más te vale Cristo que la vida. Eso es lo que Pablo quiere llevarnos. Con esta en mente podemos decir, os ruego. Y luego debemos decir que, claro, versículos 1 y 2 de capítulo 4 es resumen de todo lo que dice 4, 5 y 6. Es resumen. Es decir, aquí Pablo quiere decir en estos versículos algo en pocas palabras de lo que él va a decir en todos estos capítulos. Resumen de su enseñanza. Y quiero decir algo, rápidamente. Los versículos 3 a 16 es enseñanza de la iglesia. ¿Qué iglesia quieres tú?
debes tener una iglesia que es una reflexión de lo que dice aquí. Y luego podemos decir que la segunda mitad de 4, 17 a 32, es como un libro de consejería y tiene enseñanza. Pueden ver versículo 16, por ejemplo. Él dice aquí, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces sabemos que el cristiano debe encontrar esto de su vida que no es como los demás. Si tú puedes ver tu vida y pensar en tus hábitos, en tus gastos, en tus años, en tu estilo de vivir, y parece como los demás del mundo, hay problema. Querido amigo, necesitas querer aprender esto. Necesitas querer aprender que tú eres diferente porque perteneces a Cristo. O pueden mirar, por favor, capítulo 5 y versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez hay resumen de vida cristiana. Si puedes pensar cómo es Dios, si puedes buscar lo que Dios hace, cómo es Dios con el ser humano, cómo es Dios con el pecador, cómo es Dios con sus enemigos, cómo es Dios con los que no le conocen. Eso enseña a ti cómo vivir y ser imitador de Dios. O pueden buscar capítulo 5 y versículo 15. Y ahora él dice estas palabras, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Otra vez, buen resumen de vivir en Cristo Jesús, un principio fuerte. O luego pueden ver capítulo 5 y versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quieres entender cómo vivir como cristiano? Entonces puedes decir que eres sometido a los demás hermanos en Cristo Jesús. Y queridos amigos, cuando pensamos en todo esto, el punto es decir que cuando Pablo dice, versículo 1, capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, nosotros queremos decir que sí entendemos algo digno, que sea nuestra vida digna de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Yo recuerdo siendo hijo pequeño y mi papá diciendo, tú eres Anderson, mi apellido. Y aprendí durante los años tener algo de orgullo. Soy Anderson. Yo sé los cuentos de mis abuelos, de mis padres. Yo sé que ellos han hecho, cómo vivieron, cómo cambiaron, etc. Soy Anderson. Y ustedes dicen igual de su familia. Y si sus familias no fueron excelentes, a la vez necesitas encontrar algo de gozo y algo de paz con tu pasado o con tus antepasados para decir que a la vez es parte de quién eres. Pero ahora, versículo 1, capítulo 4, en Cristo. Y si el pasado para ti fue manchado por malos padres o malos abuelos, ok. Pero tu identidad ahora está en Cristo Jesús. Eres identificado como persona que recibió vocación, llamamiento. Estás llamado a ser identificado en Cristo. Y es bueno y es excelente tomar esto serio y tomar que tu identidad es como hijo de Dios, Cristo, tu Salvador. Sean nuestras oraciones entonces
llenas de esta idea de querer caminar digno de nuestra vocación. Sin explicar, todos nosotros sabemos qué significa y cómo hacerlo. Y ahora puedo tomar mi ejemplo un punto más allá, porque ahora yo soy padre. Y durante los años cuando mis hijos crecieron, ¿qué les dije? Tú eres Anderson. Tú eres Anderson. Y Anderson significa tales cosas. Y he dicho a mis hijos otras cosas, como quiero que veas mi ejemplo y que seas digno de mi ejemplo y quieres seguir mi ejemplo. Ustedes dicen, pero te conocemos, pastor. Eres meramente pecador. Es cierto, sí. Pero queremos dejar un ejemplo. Con todo el problema queremos dar ejemplo de ser arrepentido, ejemplo de confesar pecados, ejemplo de hablar de nuestras fallas y decir cómo salimos de nuestras fallas en el poder de gracia. Y eso es lo que buscamos, digno. Pero ahora mis hijos quieren identificar con Cristo, pues ojalá todos un día, pero no todos por el momento. El punto es, ellos pueden decir que, claro, entienden, tienen que vivir como es digno de Cristo, porque llevan el nombre de Cristo y eso es más importante que su apellido, digno. Queridos amigos, nosotros grandes queremos dar ejemplo a nuestros jóvenes, nosotros grandes queremos seguir lo que es digno de Cristo Jesús. Y ahora tenemos en versículo 2 lo que me parece bien decir que es repaso de lo que Él va a decir. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay posibilidad de traducir esto poco diferente para decir que hay 4 características aquí explicadas y todos tienen que ver el uno con el otro. Toda humildad, ser mansedumbres, tener paciencia y luego aguantar el uno al otro en amor. Y en un sentido no es muy importante cómo vamos a dividir estas palabras o ideas, pero tenemos que imitar lo que dice. Y ahora entramos en un lugar donde tenemos que quitar la neblina, ver que el camino allí está adelante de nosotros, no fingir que no vemos el camino. El camino tiene que ver con estas palabras: humildad, mansedumbre, paciencia, aguantar el uno al otro. Mi querido amigo, tú vas a querer decir que estás en el camino y allí tomas tus pasos en tal camino. Encuentras que estás en camino y luego estás viviendo en el orgullo. Has desviado del camino. Saliste del camino. El orgullo no tiene lugar. Con toda humildad, dice Pablo, ser bajo en mente. Una práctica mental, decimos. Es contra el egoísmo esta palabra. Un estilo de pensar. Voy a pensar en este momento que todos los demás son más importantes que mi vida. Aquí voy a pensar así. Saliendo de aquí, voy a pensar que todos los demás son más importantes. Entonces, si todos los demás son más importantes y tengo un asunto muy importante, pero mi hermano o mi enemigo necesita algo, son más importantes. Es la explicación de humildad. Alguien más es más importante que mi vida. Y decimos así porque queremos guardar que lo que quiere decir Pablo es una acción. Él no está hablando de tu
sentimiento aquí en la mente. Él está hablando de tu estilo de vivir. Sales, vas caminando, encuentras que hay alguien que te necesita. Esa persona es importante. ¿Tu asunto? Menos. Adelante, es humildad. O cuando dice aquí en versículo 2, mansedumbre. Y me encanta, como saben ustedes, me encanta leer diccionarios. Y diccionarios son palabras de hombres. Tenemos que guardar esto. Pero hay un diccionario que dice bien de esta palabra, que es chistoso su definición. Mansedumbre es la calidad de no ser bien impresionado con ti mismo. Y quiero reír, perdónenme. No debes estar bien impresionado con ti mismo. ¿Quién eres tú? No mucho. ¿Y de tus dones? No mucho. ¿Y de los demás? Algo. Y qué buena palabra, ¿verdad? Otra vez, no es meramente actitud, porque si no vives esto, es meramente idea en tu mente. No es la idea de la Escritura causarte tener una actitud meramente, pero causarte tener una acción. Entonces, si dice la calidad de no ser bien impresionado con ti mismo, entonces yo puedo hacer por alguien más, aun cuando me odia. Puedo hacer por alguien más algo. No estoy muy impresionado con mí mismo. Entonces puedo hacer por alguien más. Pueden abrir sus Biblias 2, 3 páginas atrás, Gálatas 5. Gálatas 5 y versículo 22 y 23. Y aquí tenemos la misma palabra en 23. Cuando somos renovados en el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Él hace mansedumbre en nosotros. Y deben seguir allí porque la próxima palabra que tenemos en Efesios 4:2 es la palabra que aquí está en versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que dice aquí Efesios 4, versículo 2, cuando dice soportándoos con paciencia. La misma palabra. Y hay dos palabras de paciencia en el griego. Esta palabra es la palabra que nos da la idea de sufrir de largo plazo. Mucho tiempo bajo mucha dificultad, sin moverte, eso es paciencia. Y la idea aquí, el Espíritu hace esto en tu vida. ¿Y cómo hace el Espíritu en nuestra vida? Efesios 4:1, os ruego. Pablo, siendo apóstol con la palabra de Dios, nos exhorta y nos dice que tengamos esa idea de sufrir de largo plazo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí, en traducir así, casi pasen por alto la palabra que tenemos que ver, que aguantar sin desmayar. Aquí es traducida soportándoos. Sí, la traducción está bien, pero no debemos olvidar que cuando Él dice así de soportándoos los unos a otros en amor, que el punto suyo es tu amigo en Cristo, tu familia siendo cristianos, tus conocidos, tu familia en la iglesia. Necesitas soportar. Van a hacer mal,
No son buenos, no son perfectos, son como tú, malos pecadores, perdonados por gracia. Y no llegaron a la iglesia perfectos, tampoco tú. ¿Y qué ánimo hay aquí soportándoos? Aguántalo. No necesitas ni rendirte ni desmayar, aunque necesitas aguantar poco más. Ánimo, como Cristo con Pedro en toda su duda, como Cristo con Judas en su incredulidad, como Cristo cuando todos los discípulos dijeron algo de ser importantes, como Cristo cuando por muchos años caminaba con sus discípulos y solo justo antes de su muerte entendieron. Oh, eso es lo que queremos ofrecer con nuestros hermanos. Y queridos amigos, cuando pensamos en lo que Pablo dice aquí, les exhorto, les invito a pensar cuidadosamente. Y vamos a oír mucho que lo que el Señor quiere. Y solo vamos a poder hacer en gracia. ¿Tú no eres cristiano? ¿Tú no crees en Cristo? Entonces te invito a ver lo que Cristo dice de nosotros. Te invito a pensar que si entras con Cristo, si entras en el reino de Dios, Cristo te llama y te ruega por estas palabras, entrar y querer ser tal persona. Y te invito a ver en nuestros hermanos aquí que queremos ser estas personas, igual como habló Cristo, Pablo aquí. Pero a la vez recordar que, queridos amigos, no llegamos en un lugar donde estamos frente a la montaña y allí arriba está Moisés y recibiendo otra ley. Arriba es Cristo, hablándonos en amor, ser estas personas, no por ley, sino por exhortación que seamos tales personas en Cristo Jesús. Amén. Señor,